Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Luego de una prueba fallida volvemos a estar en vivo. Les pido que compartan este video y que lo difundan. Si lo están viendo ya transmitido, ya grabado, descárguenlo, vayan a compartirlo con varias personas. Por el hecho de que, bueno, puede ocurrir de que se caiga increíblemente el video o ocurran cosas llamativas que nos pueden llegar a dar de baja al mismo. Hoy vamos a estar hablando de un tema trascendental, si se quiere, ahí veo que ya se han conectado varios. Vamos a hablar del tema COVID y vamos a hablar del tema vacunas. Como les decía, si se acaban de sumar, compartan este video porque no sabemos si se va a poder mantener o no en lo que es internet. Pueden ir dejando sus comentarios, pero no quiero hacer un video extremadamente largo, así que lo que voy a hacer es desarrollar todo lo que ya tengo eh, escrito, digamos, sobre el tema, como para que no aburramos tanto a la audiencia y pueda llegar a ser útil este, este video. Lo primero que vamos a hablar, la primera parte, es sobre el COVID. ¿Qué es el COVID? Alguno me va a decir, yo ya sé lo que es, pero vamos a ver en detalle y de una manera práctica qué es y si es realmente preocupante o no lo que está pasando alrededor del mundo. Y lo otro que vamos a ver es cómo enfrentar esta cuestión que está ocurriendo ahora, que es el tema vacunas, que es un tema sumamente preocupante. Así que lo primero, lo primero que tenemos que tener en cuenta en relación al COVID es que el COVID no es un virus similar a lo que es, por ejemplo, el virus del HIV o el virus de la hepatitis o el virus de la varicela, que son virus que se incorporan al ADN y quedan en el cuerpo para siempre. O sea, uno se cura, genera anticuerpos, pero es algo que queda vinculado en cierta forma. Sobre todo el más conocido que ocurre con esto es el HIV, pero no es el COVID un tipo de virus vinculado con esta cadena o estos tipos, estas categorías de virus diferentes. Así que eso es una cosa que tenemos que descartarla desde ya. El COVID puede ser una enfermedad en la cual uno se cura, elimina el virus, genera anticuerpos y listo, no la tiene nunca más. Salvo que ha existido algún rebrote en una misma persona, pero bueno, tendrá que volver a enfrentarla y ya va a tener anticuerpos para poder hacerlo de una manera mejor. Pero no es este tipo de virus que queda en el cuerpo y se incorpora. Eso es algo que lo tenemos que descartar. Otra de las cuestiones que tienen que tener en cuenta es el peso molecular del virus. Y es una cosa que lo cuento porque es importante para poder explicar todo lo demás. El peso del virus hace que caiga aproximadamente a los 2 metros. Por eso se habla del distanciamiento social. Es un mal término y es una mala decisión hacer uso de ese término, pero bueno, está hablando de que el peso del virus hace que se desplace alrededor del ambiente, del aire, y caiga a los 2 metros. Ahora, una explicación simplemente no es que se mantiene constantemente en 2 metros de distancia e inmediatamente pasado los 2 metros cae. No, de hecho lo que ocurre es que cuando se desplaza, cuando sale de nuestra boca, por ejemplo, cuando hablamos por medio de la saliva, va cayendo y la proyección más larga que tiene es de 2 metros. Se va desplazando hacia abajo, se va yendo en el aire, se va bajando y termina de caer aproximadamente a los 2 metros. Hay otros virus que son mucho más livianos en cuanto a esto que hablábamos del peso, y lo que genera es que se puedan desplazar por un terreno mucho más amplio, se mantengan en el aire, en el ambiente, por un tiempo más, y luego sí vayan cayendo. Pero en el caso del COVID es algo que su peso genera de que se desplace y en una trayectoria hacia abajo, en una diagonal, a los 2 metros más o menos ya está en el suelo. Podríamos decirlo de esa forma para que se entienda. Ahora, les explico esto como por ejemplo. ¿Recuerdan cuando ustedes ven un haz de luz y se ven los ácaros? Todos los ácaros que se ven ahí en medio de la luz, que están ahí como flotando en el aire. Bueno, ahí tenemos un conjunto de diferentes organismos biológicos, microbiológicos, que lo que hacen es estar desplazados en el aire, están desplazados en el ambiente, flotando, moviéndose con el viento, moviéndose con diferentes impulsos
pero está en el aire. Esos organismos son más livianos. En el caso del coronavirus, del COVID, lo que ocurre es que baja a los 2 metros y ya se desplaza hacia abajo. Entonces, esa es una de las cosas que las tenemos que tener en cuenta para medir la cuestión del distanciamiento o no, o si es necesaria o no. Una persona que está en la otra cuadra y tiene COVID no puede de ninguna forma llegar a contagiarme a mí, simplemente por estar hablándome sin barbijo a una cierta distancia mayor a la de 2 metros, por ejemplo. Ahora, esto es una de las cosas para tener en cuenta. Otra cuestión para tener en cuenta es que el tipo de composición proteica del virus hace que ingrese a nuestro organismo mediante el contacto con los ojos, con la nariz o con la boca. No ingresa de otra forma, no es que tengo el virus en la mano y por ósmosis se va incorporando y se va metiendo dentro de nuestro, no, es contacto con los ojos, con la nariz o por la boca. Lo más probable es por los ojos, por esto que hacemos, pero también por el contacto con la boca. Los argentinos tomamos mucho mate y bueno, tocar la bombilla y demás puede llegar a producirlo. Ahora, logrando evitar ese contacto, se reduce muchísimo la potencialidad de contagio. Y eso es algo que lo tenemos que tener en cuenta, porque logrando evitar eso, o sea, el contacto de las manos con los ojos y demás, prácticamente estamos eliminando en una gran mayoría el porcentaje de contagio, la potencialidad de contagio. Otra cosa, este virus es un virus más agresivo que los virus comunes de gripe estacional. Es una cosa que sí lo tenemos que tener en cuenta, es verdad, es como un virus estacional, pero más agresivo y sobrevive con mayor facilidad en ambientes fríos. Al ser más pesado, lo que genera es que sobreviva más también. La mayoría de los virus que se desplazan durante un terreno mucho más amplio sobreviven menos tiempo. El COVID lamentablemente sobrevive más y sobre todo si estamos en un ambiente frío. Es una de las cosas también que hay que tener en cuenta. El virus ataca más gravemente a las vías respiratorias, por lo que es causante de neumonías con mayor dificultad de recuperación que algún tipo de neumonía común. Pero básicamente es un causante de neumonía. Ahora, todo esto depende, todo lo que acabamos de ver y de hablar, depende de nuestro sistema inmunológico. Por eso ya luego vamos a hablar del tema vacunas. Hay que ver si es necesario o no es necesaria una vacuna y demás. Pero todo va a depender de nuestro sistema inmunológico. Un sistema inmunológico fuerte va a combatir internamente al virus como a cualquier otro virus, hasta vencerlo y generar anticuerpos. Y eso es una de las cosas que la tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar. Por eso es importante siempre mantenerse sano, mantenerse cuidado, mantenerse fuerte, mantener el sistema inmunológico en alza, por así decirlo, para poder enfrentar, si se llega a tener que enfrentar, el virus que sea. En este caso puede ser el COVID. Ahora, al no ser un virus con la categoría similar a la del HIV, habíamos dicho que no queda en el cuerpo, no queda en la sangre. Entonces, una vez recuperado la persona, no contagia más allá de los 14 días. Por eso, una cuarentena de 40 días no sería necesaria en este caso, en esta enfermedad, sino que simplemente una quincena permitiría a una persona infectada recuperarse y ya no contagiar más. Eso también lo tenemos que tener en cuenta, porque estamos hablando en Argentina de 7 meses de cuarentena de gente sana. En realidad es 14 días de la persona contagiada para que no contagie. Y esto es interesante también decirlo. Un contagiado debe mantenerse en aislamiento durante 2 semanas y luego ya deja de contagiar. Entonces, solo los contagiados deben portar barbijo, y ahora hago la explicación de por qué. Y esto no es ni siquiera por su propio beneficio, sino que es solo a los fines de no contagiar al otro. Fíjense que todo viene de la mano. ¿Por qué? Ya que hablando de cerca es la forma más probable de lograr un contagio. Entonces, esto es una explicación que ya lo hicieron varios médicos. El hablar produce la expulsión involuntaria de gotas de saliva. Esto nos ocurre a todos, siempre que hablamos. Y hay palabras específicas que tienen una cierta composición que por la manera de hablar y de expresarse liberan más gotas de saliva que otras. Hay palabras que usan letras que sobre todo intensifican esto. Esas letras son la T, la mayoría de las letras que utilizan este movimiento a la manera de hablar generan eso, son la T, la B, la CH, H, la SH
la Y, la D, la C, la H en sí, la K, la P, la W y la Z, sobre todo la Z. Pero dentro de estas, como se componen con otras vocales, a veces esto cambia. Las que mayormente constantemente están expulsando saliva son la T, la B y la Z. Entonces, esas son las que más largan gotas de saliva al hablar. Por lo tanto, nuestro idioma está repleto de palabras con estas letras. Siempre vamos a estar expulsando algún tipo de gota de saliva. Ahora, el virus pierde su capacidad de contagio al entrar en contacto con el jabón. Perdonen si estoy yendo muy rápido, pero quiero tratar de adelantar, de hacer la introducción, de explicar específicamente qué es lo que nos está pasando con el virus y cómo enfrentarlo y qué hacemos con el tema de las vacunas. Ya habíamos dicho que el barbijo es simplemente para el que está contagiado. Un sano no necesita usar barbijo, salvo que se proteja toda la cara, que se ponga un casco y que tampoco se toque los ojos con las manos. No necesariamente tiene que ser así. O sea, el barbijo obligatorio, a mi criterio y para todos, incluso los sanos, es un error. Incluso una cuarentena tan extendida. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que el enfermo sí necesita barbijo, no para él, tampoco vamos a decir que lo haga bien, sino para no contagiar al otro, para que su expulsión, ese virus no se propague. Y el aislamiento es también, no para él, más allá de que necesita reposo, recuperación, fortalecer el sistema inmunológico, en realidad es para no salir y seguir desplazando el virus por diferentes lugares. Ahora, volvemos a esto y ahí está la aclaración de lo que decía el jabón. El virus pierde su capacidad de contagio al entrar en contacto con el jabón. Aquellas proteínas del virus que permiten el ingreso del mismo al cuerpo humano pierden su efectividad y composición una vez que entran en contacto con los químicos de un jabón para lavar las manos. Esto es simplemente química. El tipo de virus con su composición, con el contacto químico que tiene el jabón, ya pierde la capacidad de ingresar al cuerpo, pierde la capacidad de contagiar. Entonces es muy importante lavarse las manos. Así que la higiene al ingresar a casa es una cuestión elemental. Y uno no necesitaría salir de su casa con un barbijo, volvemos sobre esto, mientras mantenga un distanciamiento necesario al hablar con otra persona y no se lleve los dedos a los ojos ni las manos a la cara o a la boca hasta que pueda lavarse. Entonces esas son las medidas en realidad que uno debería hacer. Un distanciamiento de 2 metros si es que creemos que la otra persona tiene el virus, si no, no es necesario. Eh, Barbijo solamente para el que vaya a salir, que no debería ocurrir. El enfermo debería estar recuperándose, fortaleciendo su sistema inmunológico para enfrentar internamente al virus, pero si tiene que salir, barbijo, solo este, y además cada persona que tiene contacto con algo que no haya visto, lo que tiene que hacer después es lavarse las manos. Ahora, una persona contagiada no debería salir de su casa o del hospital hasta cumplirse los 14 días de aislamiento. Y al mantenerse dentro no necesitaría de barbijo tampoco, salvo para el contacto con quienes también frecuenten el lugar. Porque lo que ocurre es esto de el contagio, lo que estábamos diciendo. Acá lo que me escriben me dice, ¿sigue el tema de que el virus es pesado? Sí, sí, sigue el tema desde ahí. Ahora, seguimos. Si dijimos que el virus termina de caer a los 2 metros, justamente porque es pesado, podemos concluir que en una zona de gran contagio, esto no ocurre alrededor de todo el país, pero en una zona de gran contagio, puede que mucho suelo se encuentre con el virus. Uno va hablando, va escupiendo, imaginemos que un montón de personas están contagiadas y no lo saben. Luego se enteran. Me hablaron mucho en un lugar, gotas de saliva por todo el suelo está contaminado. Ahora, si todo el suelo, o mucho suelo concentrado se encuentra con el virus, lo que uno tiene que hacer si pasa por ese lugar es limpiar las zapatillas al volver a su casa. O sea, el limpiar las zapatillas al volver a casa es elemental. Ahora, pensemos en esto. Si yo vuelvo a casa y me lavo las manos con jabón, como decíamos, me protejo, pero luego me saco las zapatillas con la mano, o sea, me lavo las manos, pero después con mi misma mano me saco las zapatillas después de haberme lavado, puede que yo pase el virus a mis manos, de las zapatillas a mis manos,
y luego lo que reste simplemente para contagiarme es tocarme los ojos, la boca, o tocar una bombilla del mate y tomarla y contagiarme yo y contagiar a los demás. Muchas veces puede ocurrir en donde uno contagie a otros sin estar él contagiado. Eso es feo y es triste, pero puede llegar a ocurrir. Entonces, todas son medidas de higiene y de prevención que tranquilamente se pueden hacer. Mantenernos fuertes de una manera protegida del sistema inmunológico y pequeños incentivos de cuidado específicos sobre higiene, sobre los pies, sobre bueno, las zapatillas, todo lo que veníamos diciendo. Ahora, una de las cuestiones importantes para ya cerrar este punto e ir a lo concreto. Más del 90% de los contagiados sobreviven. Hay un 10% que lamentablemente no. En realidad es mucho menos del 10%. Se hablaba de un 3% a nivel mundial, pero bueno, vamos a decirlo así. Más del 90% de los contagiados sobreviven. Y esto se debe únicamente al sistema inmunológico. Esto se debe únicamente al sistema inmunológico que el paciente posee. Si tiene un sistema inmune fuerte, va a combatir el virus sin ningún problema. Si tiene un sistema inmune débil, bueno, se van a presentar lamentablemente complicaciones. Pero aquellos que tienen un sistema inmunológico fuerte son los que van a poder llevar adelante esto. Ahora, aquellos que no tienen un sistema inmunológico tan fuerte son los que más sufren, son los que más van a sufrir o han sufrido en esta batalla. Porque el cuerpo es el que se empieza a defender para generar los anticuerpos, para hacer esta lucha interna, y es el mismo cuerpo el que necesita poder luchar en contra de esto. Por lo tanto, ¿qué es importante en cada uno? Mantener el sistema inmunológico fuerte. Eso es lo primero que tienen que lograr. Ahora, la defensa del sistema inmune depende de cada individuo. No puede ser la misma defensa para todas las personas. Porque una persona puede ser más débil por carencia en su sistema inmunológico de vitamina C, y con tomar vitamina C todos los días se mantiene fuerte, y otras personas estén débiles o su sistema inmune esté debilitado porque necesitan vitamina E, que se adquiere por medio de otro tipo de alimentación. Entonces, lo que puede pasar es que su cuerpo esté necesitando algo distinto a lo que otra persona necesite para mantener el sistema inmunológico de cada uno fuerte. Y esto solamente los médicos lo pueden saber, haciéndonos un estudio de nuestro sistema inmune. Entonces, no sirve simplemente un hisopado y luego generalizar el tratamiento. Lo que hay que hacer es lograr que el cuerpo genere sus propios anticuerpos mediante la fortaleza de las debilidades que él mismo tiene. Repito, hay que lograr que el cuerpo genere sus propios anticuerpos mediante la fortaleza de las debilidades que él mismo tiene. Y en cada uno puede ser distinta. Por eso tienen que ir a un médico, saber bien cómo fortalecer su sistema inmunológico y así van a poder dar una buena batalla. Ahora, tema vacunas. Si nos vamos al tema vacunas. A ver si me escribieron algo. Bien, acá preguntan lo que dicen las personas sanas igual mueren. Bueno, repito, es una cuestión del sistema inmunológico y a veces tiene consecuencias. El estar internados incluso en hospitales a veces genera el contagio de virus intrahospitalarios y pueden haber cosas muy complicadas. Acá hay otro comentario, dicen vitamina D para saber si te hace falta, necesitas un simple análisis de sangre que te lo receta cualquier clínico. Bueno, bien, eso es lo primero que tienen que buscar. Entonces repetimos, el virus ya con el jabón no ingresa al cuerpo. Entonces tendremos que vivir todos enjabonados, ni sí ni no, sinceramente. O sea, lo que tenemos que hacer es aprender a cuidar. Ahora, sí quiero ir al tema de las vacunas. Me están preguntando si son efectivos los test PCR. Sinceramente, esa respuesta no se las puedo dar. Si son efectivos, no se los puedo decir, sinceramente. Pero quiero centrarme así, gracias a todos los que estén mirando. Compartan este video porque no sabemos si lo vayan a borrar. Estamos hablando en concreto y en específico de una manera clara de específicamente cuál es el virus que estamos combatiendo y cómo enfrentarlo. Ahora, tema vacunas. Hay enfermedades que nunca han conseguido obtener una vacuna y esta podría ser una de ellas. Sin embargo, están todos luchando alrededor de todo el mundo para tratar de ser los primeros en conseguir una vacuna efectiva. Ahora, la vacuna no es mala ni buena, ojo,
dependiendo de la intención política de quien la intente inocular. No es mala ni buena. Lo que va a ocurrir es que hay diferentes intereses políticos a través de todo esto y ahí es donde está la complicación. En pestes anteriores hubo vacunas que salvaron a miles de personas. Pero, por ejemplo, en la anterior crisis inmediata de una peste, que fue el virus H1N1, la influenza del H1N1, fue el Tamiflu, un remedio en pastillas, y no una vacuna, la que combatió el mismo, la que nos ayudó a combatirlo al mismo. Entonces, cuidado porque no siempre está la respuesta en la vacuna en sí. Cuidado porque no se sabe cuáles son los intereses de obligar a vacunar de una manera tan excesiva como en algunos lugares está ya intentando y está llegando a nuestro país. Pero recuerdo lo del H1N1. Era una pastilla que se llamaba Tamiflu. Muchos la deben recordar, no pasó hace mucho tiempo. No era una vacuna. Ahora, una cosa que tienen que tener en cuenta es que las pruebas de vacunas deben ser tomadas con la debida seriedad y responsabilidad, cosa que lamentablemente no creo que se esté haciendo. ¿Qué es eso, por ejemplo, que pasa en nuestro país, que se está hablando de la inmunidad legal para los laboratorios? Y yo me pregunto por qué. ¿Qué es eso? Me parece que es un disparate. Y miren esto, a ver, según algunos estudios que yo pude ir averiguando antes de hacer este video, las pruebas de vacunas necesitan alrededor de 10 a 12 meses para ver si no resultan contraproducentes en un paciente sano. Repito, las pruebas de vacunas nuevas necesitan de 10 a 12 meses para ver si no resultan contraproducentes, en un paciente sano, no uno con COVID. La primera prueba, o sea, es decir, las primeras vacunas de prueba deben ser colocadas en pacientes que no tienen COVID para ver cómo reaccionan un paciente sano a esa vacuna, no a la enfermedad, no cómo la enfermedad reacciona a esa vacuna, sino cómo el paciente sano sin la enfermedad reacciona a una vacuna en contra de esa enfermedad. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Entonces, fíjense si no es grave el querer imponer una vacunación forzada, sin los debidos chequeos previos necesarios, sobre todo en este caso. Es algo muy, pero muy complicado pararse en una posición alrededor sobre todo esto, pero yo les digo, con el poco conocimiento que tenemos respecto de estas nuevas vacunas, no puede ser nunca una cosa obligatoria, nunca podría hacerse. Ahora, vamos a seguir un poquito más. No hay vacuna que haya logrado atravesar ese tiempo de control en un paciente sano. Estamos hablando del COVID. No hay vacuna creada alrededor del mundo que hoy en día, con el tiempo que ha ocurrido desde la pandemia, que haya logrado atravesar ese tiempo de control de 10 a 12 meses en un paciente sano y saber que no tuvo ninguna consecuencia y menos tiempo hubo para ver si sirve en un paciente enfermo. Sí, han dicho que se han hecho pruebas en diferentes lugares, de diferentes vacunas, se están probando, algunos en sanos, otros enfermos, pero no hay una garantía real, no hay una vacuna que haya logrado atravesar ese tiempo de control para ver si hubo consecuencias posteriores en su salud o en su vida, o incluso en sus descendientes. Eh, y repito, hablando en un paciente sano, para luego saber si no tuvo consecuencias en un paciente enfermo. Y por otra cosa, y si esa vacuna lo ayudó a sanar o no. Esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta, sin despertarle otras consecuencias futuras. Todo está en una etapa experimental. Entonces, claramente estamos en una etapa experimental, por lo que jamás podría permitirse la obligatoriedad de una vacuna no confiable. Y menos si la política encubre los negociados de los laboratorios y los protege de no brindar la información respecto al contenido de las mismas, sus consecuencias y sus componentes. Sería una locura, sinceramente. O sea, si está pasando, es una locura y yo sé que lamentablemente está pasando. Por lo que hoy se está hablando de realizar una movida jurídica de la cual, esto lo digo claramente, no voy a contar ni un mínimo detalle en particular, a los fines de evitar divulgar información al enemigo. No lo puedo hacer. O sea, mi ética me prohíbe difundir detalles específicos de la movida jurídica. Pero sí, lo que quiero hacer es contarles a ustedes, lo que quiero es explicarles
a toda la sociedad cuáles son las posibles defensas jurídicas a realizar. No voy a decir cuáles se está armando, pero sí voy a decir cuáles son las posibles defensas jurídicas a realizar y que ustedes puedan ver por qué es tan complicado en realidad poder elegir una. Fíjense, las vías pueden ser las siguientes: un amparo individual, un amparo colectivo, una medida cautelar autónoma, son diferentes vías diferentes, una medida autosatisfactiva y hasta incluso una acción preventiva de daño. O sea, hay 5 posibilidades diferentes y hay que ver cuál prospera. Tanto la acción preventiva de daños como el amparo colectivo yo no lo recomiendo por el tipo de vía procesal que eso conlleva. Pensemos de que la acción preventiva de daños lo que requiere es la prevención de daños y perjuicios enmarcados en el derecho civil y comercial para los contratos, para las contrataciones. Estamos hablando del derecho privado. Entonces, si hablamos de vacunas y hablamos en Argentina de salud pública, todo esto está catalogado como derecho público, no está existiendo un contrato en realidad donde puedan llegar a haber una posible prevención, donde haya que hacer una acción preventiva de daños. En realidad lo que existe es una imposición del gobierno. Entonces, ahí puede llegar a flaquear el tema de la acción preventiva de daños y puede llegar a ser un buen argumento para que los jueces lo rechacen, para que digan, no, no es la vía, no es la vía correcta. Entonces, cuidado con eso, pero es una de las alternativas. Hay que ver qué juez toca en ese sentido. Después tenemos el amparo colectivo, que yo dije, tampoco lo recomiendo. A ver, el amparo colectivo puede prosperar, pero lo que ocurre es que el amparo colectivo es un amparo para la defensa de todos, es el amparo colectivo. Para aquellos que tienen los intereses individuales homogéneos, intereses colectivos sobre un mismo tema, entonces lo que resuelve en uno le afecta a los demás. ¿Qué pasaría? Porque puede llegar a pasar en nuestro país si la sentencia que adquiere efectos erga omnes, que quiere decir que afecta a todos, si la perdemos. ¿Qué pasaría? Puede llegar a pasar con los jueces que tenemos politizados hoy en día, puede llegar a ocurrir. ¿Qué pasaría? Si se pierde un amparo colectivo, se van a perder todos los demás. De hecho, no se podrían iniciar los demás porque adquieren esto del efecto de cosa juzgada, materia de cosa juzgada. Te van a decir, esto ya fue resuelto y de tal forma en el amparo colectivo tal. Por lo tanto, yo digo, cuidado con el tema del amparo colectivo. Yo recomendaría más ir por un amparo individual. Pero el amparo individual es por tu salud, por tu vida. Cada familia tendrá que hacer su propio amparo. Y eso lo que va a hacer es que de cierta forma, si te sale bien o te sale mal, no va a afectar a los demás juicios. Un juez te puede dar la razón y otro juez en otro lugar le puede no dar la razón a otra familia. Espero ser claro con todo lo que estoy diciendo. A algunos les irá bien, a otros les irá mal, dependiendo del criterioso juez que les toque. Así hasta finalmente sentar lo que se le llama jurisprudencia, que es que, bueno, haya una idea central respecto de los juicios, de más o menos cómo se viene resolviendo en estos temas. Como no existe hoy en día jurisprudencia sobre el tema, es un tema nuevo, es un tema que hay que ver cómo resulta. El amparo en sí, tanto el amparo colectivo como el amparo individual, requiere de un traslado al Estado para que el Estado realice un informe previo y acompañe toda la información requerida y realice su propio descargo. Esto es bastante útil porque están obligados a poder responder su defensa, su descargo con argumentos. Es el momento en donde el Estado mete toda la prueba y cuenta en juicio todo lo que está haciendo. A ver, en él, cuando se inicia un amparo, sea cual sea, esto háblenlo con sus abogados, lo que tienen que exigir es la declaración de inconstitucionalidad de todas las leyes contrarias al reclamo. Y esto lo digo sinceramente, la mayoría de los abogados ya lo saben, pero a algunos se les pasa, entonces lo que deben exigir es la declaración de inconstitucionalidad de todas las leyes contrarias al reclamo. ¿Por qué? Imaginemos esto, imaginemos que en nuestro país existe, que se está hablando todo este tiempo, de una ley que priva de conocimiento sobre el contenido de ciertas vacunas. Y ustedes exigen en juicio que se ordene judicialmente que se dé conocimiento del contenido de las vacunas, pero no pidieron en el objeto la declaración de inconstitucionalidad de las leyes que se oponen a que se brinda esa información. Bueno, ahí lo que va a ocurrir es que perdieron el juicio directamente, de antemano, desde un principio perdieron el juicio, porque no le dieron las herramientas al juez para poder ordenar contrario a la ley, para poder ordenar algo contrario a la ley, ya que
no fue un pedido de parte, no fue un pedido de parte de la declaración de inconstitucionalidad de las normas que intentan atacar. Una herramienta jurídica, técnica, pero ya se las digo. A ver, luego tenemos las famosas medidas cautelares, que son incidentales, dependen de un principal, o sea, la inician, pero después tienen que iniciar un proceso más complejo. Y después tienen medidas especiales como las autosatisfactivas y las cautelares autónomas. Fíjense que hay muchas cosas para poder hacer y no hay experiencia sobre esto, que eso es lo más preocupante. Ahora, estas últimas no están mal, pero algunos jueces no las aceptan. Y bueno, va a ser una cuestión de prueba y error en base a lo que deseen intentar. A lo que voy es lo siguiente, la estrategia a utilizar puede ser variada y dependerá de los conocimientos previos de los abogados que decidan llevar la causa adelante. Gracias a todos los que se quedaron hasta ahora, ya cerramos con esto. Las pruebas en estos tipos de procesos son muy importantes, la prueba judicial. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, porque si se quiere proteger legalmente a los laboratorios para que no podamos acceder a la información que tienen ellos, no vamos a tener suficientes pruebas para poder dar vuelta a un juicio. Entonces, lo que podríamos hacer por ahora es iniciar con pedidos administrativos de acceso a la información, un amparo por mora después, una acción judicial de acceso a la información. Todo esto puede llegar a ser muy útil si no tenemos las pruebas ahora. Si ya tenemos las pruebas, arranquemos directamente. Pero si no, es importante hacer eso antes de que nos vayan a privar de todo. Todo esto que estoy contando, claramente un abogado lo sabe, no estoy diciendo nada nuevo. Ahora, tienen que tener en cuenta de que van a tener que contratar a un abogado, van a tener que hacerse cargo de sus honorarios, porque esto es un laburo feo y fuerte y grave, ¿sí? Contra el Estado directamente, tienen que hacerse cargo de los honorarios, tienen que hacerse cargo de las costas judiciales, considerando que la puja, como va a ser política, puede llegar a ocurrir, aunque tengamos todo el derecho a favor, que un juez comprado nos lo haga perder el juicio. Entonces, uno tiene que considerar todo esto a la hora de ir a juicio y se los digo sinceramente. Ahora, sobre el derecho a favor que tenemos es muchísima la normativa que nos ampara. Y cierro con esto, sinceramente cierro con esto, así ya se pueden ir a descansar y se quedan pensando en todo lo dicho. Muchísima la normativa, algunas americanas, otras europeas, de las que voy a leer y algunas son normativas mundiales. Por lo tanto, les agradezco a todos por haberse quedado. Cierro con la normativa que protege el tema de las vacunas, que nos protege a nosotros, a nuestros hijos, y me despido. Cierro el video con esto y espero que les haya servido, de verdad, toda esta explicación. Y les pido difusión antes que lo censuren. Apenas termine este video voy a tratar de descargarlo, voy a tratar de subirlo a otro lado, pero me parece que es algo importante porque muy pocas veces se habló claramente sobre esto y para que vean que todo lo que están generalizando y agrandando en otros medios o en la política en general no tiene tanto sentido en realidad. Entonces les pido difusión antes que lo censuren. La protección es el Tratado de Helsinki, el Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en lo que ambos estén hablando referido al consentimiento informado. Esto es en Argentina. La Declaración Universal sobre Bioética de la UNESCO, el Pacto de San José de Costa Rica, la Carta Internacional de Derechos Humanos, esta si no me equivoco es europea, el Código de Nuremberg y la Declaración de Ginebra. Entonces, todo esto son herramientas que hay que leer, que hay que analizar, que hay que estudiar y hay que buscar cada uno de los puntos fuertes para combatir esta lucha. Bueno, gente, gracias a todos los que se quedaron. Espero que realmente haya sido de utilidad todo esto. Hay varios comentarios, pero no me quiero detener a, a leer todo porque no los quiero aburrir tampoco, sé que ya es tarde, pero les pido por favor que profundicemos sobre este tema. Soy Elías Badalasi, por si no me conocen, soy abogado pro vida, escritor, conferencista, actualmente escribí un libro que se llama El Nuevo Genocidio, se los recomiendo también para leer, tratamos sobre el tema de pandemia y tratamos sobre el tema de aborto y la manipulación que se está generando alrededor de todo esto en el mundo, así que bueno, se los recomiendo y muchos éxitos en esta lucha. Que Dios los bendiga.